El Omega y el Emperador. Dayana Matsuyama. Primera temporada. Capítulo 2. Reino de Gusulán, 3 meses atrás. Lan Wangji estaba molesto. No era el té de la mañana, ni el desayuno llevado a su habitación. Tampoco las clases sobre las reglas de las que jamás se quejaría. Ninguno de ellos estuvo mal. Ninguno fue desagradable o incómodo. Por el contrario, la mañana de Lan Wangji podía decir que en la monotonía de su mañana, su humor se mantenía estable. No hablaba de felicidad, pero sí de comodidad. Lo que en verdad molestaba a Lan Wangji, lo suficientemente inapropiado y ofensivo, para que su persona siempre correcta se levantara casi tirando la mesa personal a la hora de la comida, fueron las palabras que salieron del rey, el primer jade de Gusulán y su hermano, Lan Zichen, quien le miraba como en un funeral, como el día en que enterraron a padre. Ahora, para Lan Wangji ese sentimiento de molestia era una blasfemia hacia el amor que profesaba hacia su hermano mayor. No lo haré. Fueron las primeras palabras que salieron de los labios del príncipe de Gusu, cuando tragó la bilis y tuvo el coraje de enfrentar al alfa. Lan Zichen suspiró, pero no era por liberación. Todo lo contrario, la angustia que salía de su garganta solo podía aterrorizar a Lan Wangji. Sabía que dirías eso, Wangji. ¿Por qué aceptaste ese hermano? Lan Wangji hacía todo lo que estaba en sus cabales para concentrarse en mantener la calma. No podía culpar a Lan Zichen, pero necesitaba entender sus razones. Lan Zichen estaba al punto de la desesperación. Aún recordaba la maldita sonrisa de ese desgraciado cuando ante los reyes de los 4 grandes clanes tuvo el descaro de declarar que se casaría con su hermano como si hablara del clima. Lan Zichen era una persona paciente. Siempre había sido conocido por ser el rey más razonable del mundo del cultivo. Pero en ese momento, en ese simple momento en que Wei Wuxian dio ese decreto como si Lan Wangji fuera una ofrenda por su ascenso al trono, Lan Zichen en verdad quiso matar a ese hombre. No es como si hubiera tenido más opciones, Wangji. En los últimos 4 años, Wei Wuxian se ha adueñado por completo del imperio, centrando la capital en Jining. Tiene de su lado al pueblo más bárbaro que derrocó al imperio Wen. Si me opongo a sus deseos, lo único que conseguiré será que te tome por la fuerza y destruya Gusulán. No es justo. No era posible que ese hombre haya arruinado ya su vida por tener un capricho. Tomando un suspiro cansado, Lan Zichen se levantó del trono, dejando que la seda de sus túnicas se escurrieran como marea, caminando lentamente hacia Lan Wangji. Lan Zichen lo conocía mejor que nadie. Podía leer cada detalle, aunque fuera diminuto, de las expresiones del Omega, como si se tratara de un poema de Lan o las reglas de su clan. Había miedo en su mirada. Los ojos claros brillaban ante la sensación de traición, como si Lan Zichen le hubiera vendido. Jamás lo haría. Que su alma fuera tragada por el infierno mismo, si alguna vez ese pensamiento cruzara la mente de Lan Zichen. Lan Wangji, su lindo Wangji, su pequeño hermano menor que juró proteger desde que padre y madre les dejaron. Cuán impotente se sentía al saber que no pudo cumplir su promesa. Con cuidado, como si se tratara de Lievin, posó sus palmas sobre sus hombros y acarició suavemente, buscando calmarlo, ser escuchado, ser perdonado. Wangji, eres mi más grande tesoro. Te he adorado tanto, tanto desde el día en que naciste. Por eso sé que desde que pudiste levantarte por ti mismo, eras mucho más talentoso que cualquiera. Eres fuerte, el Omega más fuerte que he conocido. Y sé que aunque los ancianos y el tío digan que debes ser un Omega que vive con la cabeza inclinada, naciste para ser más que eso. Lan Wangji le miró a los ojos
y Lancy Chen sabía que sus palabras habían calmado de forma exitosa el corazón del Omega. Tomó su rostro entre sus manos, acariciando suavemente los cabellos a los lados de su tez, con ternura, y continuó. Wan Yi, no importa lo que ese hombre quiera hacerte, él jamás podrá lastimarte porque yo no lo permitiré. Vikan irá contigo, él te protegerá. El emperador te dará un séquito, pero no puede negarte a tu guardián, cuando yo hable con él sobre los preparativos. Wan Yi, él no te dañará. El tío y yo nos encargaremos de eso. No importa lo que pase o como sea. Prepararemos este teatro, dejaremos que él viva su circo, pero te lo prometo. Wan Yi, por padre y madre, de verdad lo prometo. Volverás a casa, sano y salvo, y esto solo será un mal sueño. Por favor, Wan Yi, confía en mí. Lan Wangji sintió que su corazón se hundía, cuando los ojos llenos de lágrimas de su hermano le miraron en desesperación. Sentía que el mundo le devoraba y escupía en una realidad que le castigaba por jamás ser el Omega correcto que su tío y los ancianos esperaban. No importaba que tan bien portado y correcto fuera Lan Wangji, lo talentoso que fue para formar su núcleo dorado a una edad temprana, o el poder que tenía las cuerdas de su Jukin. Ningún alfa se acercaría a un Omega que le congelara con solo mirarlo. Era natural que el matadero fuera su destino. Pero Lan Wangji no podía lastimar el corazón de su hermano. Él siempre lo había apoyado. Él siempre había respetado sus deseos por ayudar, aunque no fuera bien visto un Omega entrenando o volviéndose parte de los cultivadores. Pero Lan Wangji debía concentrarse, y en el silencio de sus pensamientos, mientras un salía de su garganta, Lan Wangji analizó su situación. Si él era tomado por Wei Wuxian, por mucho que fuera catalogado como la consumación del matrimonio, su vida como Omega había terminado. Ni una sola vez en toda la historia de la cultivación que Lan Wangji almacenaba en su cabeza, directo de la biblioteca familiar, algún alfa se atrevió a tomar a un Omega osado o viudo. Era una deshonra tan vergonzosa que nadie podría olvidar jamás. Pero Lan Wangji podría vivir sin un marido. El templo de Gusu podría recibirle y él podría seguir educando a los niños, cuidando de los ancianos y protegiendo su país. Él podría con ello. Los sueños de infancia podrían quedar atrás, pero se había acostumbrado a ser realista y adaptarse. Se despidió de su hermano y caminó hacia sus habitaciones. Él lo haría bien. Lan Wangji sería paciente y esperaría a su hermano. Esos pensamientos tomaron su mente entre los pasillos hasta que su vista captó una figura. El Omega de sonrisa amable y dulce apariencia, vestido de blanco y jade con la corona de Gusu en el tocado de su complicado peinado. El gentil esposo de su hermano, la devota reina de Gusulan, Jin Wangyao. Capital del Imperio, Jinling, tiempo actual. Lo primero que captó la atención de Lan Wangji al abrir los ojos fue la oscuridad de la habitación. Lan Wangji jamás había sentido molestia por el horario sincronizado de Gusu, que se había adherido a su ser como ahora. En casa significaba paz y tranquilidad. Tomar la rutina diaria que había formado su cómoda monotonía sin molestia alguna, con un baño, el desayuno y el inicio de sus labores de enseñanza. En Jilin, Lan Wangji no sabía qué hacer. Se levantó de la cama dejando que el cabello de tinta se arrastrara entre las sábanas, tomando conciencia de su entorno, sintiendo el leve dolor de cabeza cuando recordó la noche anterior. De inmediato miró la cinta de seda blanca doblada de forma ordenada al lado de la almohada y la sujetó entre sus dedos, evitando tocar el lugar que Wei Wuxian había besado. Sus orejas ardieron de cólera. La cinta de regulación no era un asunto de broma. Debía ser respetada y cuidada como una parte de su ser. Por eso el hecho de que ese alfa se haya atrevido a poner sus labios sobre ella
sin vergüenza alguna en sus memorias, devolvió la ira de Lan Wangji a su corazón. Era demasiado molesto. Quería lavarla de inmediato, pero el hecho de saber que tal vez podría ver al emperador con la frente desnuda provocaría solo las crueles burlas de Wei Wuxian. Todo estaría bien. Él lo estaría. Tan solo debía encontrar una manera de ignorar el evento de ayer y podría encontrar un lugar para lavar la cinta sin que el emperador lo notara. Pero luego esas palabras volvieron a su mente. Jamás en mi vida nunca tomaría un omega sin su consentimiento. No tenía sentido. Caminando hacia la ventana de la habitación, Lan Wangji vio los suaves destellos del amanecer, recordando su sonrisa. No importaba cuánto lo pensó, la noche anterior hasta quedar dormido. Wei Wuxian lo había elegido. Entre miles de bellezas en el mundo de la cultivación, Wei Wuxian había elegido como su emperatriz al omega más frío y distante de todos, el que ningún alfa tenía valor ni de saludar. Aquel que era mirado a la distancia y el que se había acostumbrado a ello, el que los rumores decían que alejaba a los alfas con solo mirarlos. Tal vez por eso Wei Wuxian lo había elegido. Como una muestra de su masculinidad, tomaría el omega que nadie podía domar y se coronaría como un verdadero Casanova. Pero Wei Wuxian no lo tomó, ni siquiera lo tocó. El único acercamiento que hubo entre ellos fue provocado por las acciones de Lan Wangji y sus intentos mediocres de asesinato. Pero Wei Wuxian lo respetó en ese aspecto. Con la cabeza fría, Lan Wangji recordó que Wei Wuxian aún era humano. Debía sostener su cuerpo de alguna forma cuando intentaba evitar su suicidio, y de la misma forma, las manos de Wei Wuxian tan solo sujetaron sus muñecas. Acarició su rostro y nada más. Ni un solo intento atrevido o intención indecorosa movió a Wei Wuxian. Él lo había dicho. Tan solo quería mirar su rostro y desearle buena noche. Ni siquiera tuvo el deseo de dormir en la misma cama. Dejó la habitación para Lan Wangji y solo para él. Ese hombre era tan extraño. El ruido de la puerta le hizo salir de sus pensamientos. Con premura buscó el espejo y colocó la cinta en su sitio adecuado. Se peinó rápido y volvió a sentarse en la cama. Pensó que era lo que debía hacer. Pensar en el tonto de Wei Wuxian le hizo olvidar dónde estaba. Este era Jilin, el palacio del emperador. Él era la emperatriz. Tal vez era un sirviente. Entonces, una voz provino detrás de la puerta. Esta doctora pide permiso a la emperatriz para entrar. ¿Una doctora? Y entonces, como una revelación, algo llegó a la mente de Lan Wangji. «Oh no». «Concedido», dijo de la manera más tranquila que pudo, mirando detenidamente cuando el médico ingresó a la habitación, cerrando la puerta. Conocía esto. Con el miedo floreciendo en su pecho, Lan Wangji recordó lo que las enseñanzas de Guzulan hablaban del día siguiente del matrimonio, después de la noche de bodas. Un médico debía comprobar a la primera hora del día la fidelidad de la consumación, tan temprano para que nadie pueda ni entrar o salir, para que ni el marido ni el omega puedan mentir, tal como lo decían las tradiciones. Si la mancha no estaba en las sábanas, el médico debía revisar al omega, y si éste no tenía ninguna manera de comprobar que realmente se entregó virgen a su marido, todo el mundo se enteraría. Sería la deshonra y la burla del mundo de la cultivación. De una manera que después Lan Wangji consideró bastante tonta, dirigió su mirada hacia la cama. Obviamente Wei Wuxian no estaría ahí, por lo tanto nadie lo defendería, o en el caso más posible se burlaría de él. Estaba solo con la médico y sin ninguna posibilidad de no ser descubierto. Maldito Wei Wuxian, todo esto era su culpa. Me presento ante su alteza. La médico hizo una breve reverencia. Mi nombre es Wen Qing, médico principal del palacio, y he venido para cumplir con mi deber en las tradiciones nupciales.
Concedido. Cuando Wen Qin se levantó, Lan Wangji se olvidó un momento de su situación actual. Wen Qin era una mujer hermosa, de rostro níveo y facciones suaves. Incluso entre las túnicas sencillas, de sedas rojas y negras, Wen Qin era sin duda una muestra de la belleza que significó el clan Wen en sus buenos tiempos. Su figura era generosa, con senos prominentes y caderas anchas. Lan Wangji se preguntó, si mujeres tan hermosas como ella vivían en Jilin e incluso a nada de Wei Wuxian, ¿por qué el emperador había hecho un teatro tan grande para conseguirlo, cuando Wuzhou era el reino más lejano a Jilin? No importaba ya. Si Lan Wangji era el blanco de las burlas después de que la dama Wen se llevara las sábanas a los sabios de Jilin, ya nada importaría. De una manera u otra, Wei Wuxian siempre arruinaba su vida. Y en este momento, levantándose de la cama para cederle el paso a la doctora, no pudo más que sentirse miserable. Maldito Wei Wuxian, maldito emperador caprichoso. Lan Wangji se apartó a la esquina más lejana de la habitación, pero no quitó la mirada de la mujer. Se mantuvo tranquilo, aun cuando escuchó un leve susurro. No comprendió lo que dijo, pero sí la vio buscando entre las sábanas. No había nada ahí. Sin importar que buscara en cada centímetro de esa tela, Wen Qin jamás encontraría lo que buscaba. No había mancha, no había consumación. Entonces Wen Qin habló. Bueno, veo que ese tonto no me mintió. Así que vamos a hacer lo que vine a hacer. Lan Wangji puede escuchar el alivio como el cansancio en la voz de la mujer. Wen Qin se frotó el cuello, buscando aliviar el estrés, y entonces de sus ropas una diminuta bolsa extraña salió del cinturón de la Omega, ante la atenta mirada de Lan Wangji. La mujer abrió el paquete con cuidado, sacando una botella del tamaño de un dedal de su interior. Tenía un color carmín, casi borgoña, y un corcho en la parte superior de la boquilla, que Wen Qin retiró con cuidado. La doctora revisó su esencia con un rostro no convencido, y entonces tomó la prenda superior del traje de novia que Lan Wangji había colocado al lado de la cama, frotando la boquilla del frasco, sin permitir que el contenido cayera. Revisó una vez más, olfateando la botella, sintiéndose satisfecha. Y entonces lo arrojó a la mitad de la cama. Era un líquido. Lan Wangji lo notó cuando Wen Qin volvió el frasco, y de este salió la sustancia. Pronto el líquido se secó de manera instantánea, tomando un color pastoso, pero inundando las sábanas del aroma de Lan Wangji. Sándalo bañado en jazmines y orquídeas, como si Lan Wangji realmente hubiera consumado, como si en verdad Wei Wuxian hubiera tomado su castidad. Pero lo que atrapó desprevenido tanto el razonar como el olfato de Lan Wangji fue su olor mezclado con ese aroma que ya conocía desde ayer, el aroma de Wei Wuxian. Aferrándose como raíces al sándalo y plantando a las orquídeas y jazmines sobre los lotos, consumiéndolas en aromas picantes, golpeando contra su garganta como si un muelle hubiera nacido entre las sábanas y crearan un altar para el jazmín y la orquídea, en el centro de las mismas. El mareo tomó desprevenido a Lan Wangji mientras esa mezcla lo perturbaba. Había oído de ello. Cuando el aroma de un alfa golpeaba los sentidos de un omega, desprevenido, su instinto no podía evitar la ligera sumisión. Era un aroma demasiado fuerte, demasiado dominante, mareando a Lan Wangji completamente. Lan Wangji tuvo que recargarse en la pared. Perfecto. Con eso mi trabajo está hecho. Si su majestad me permite, llevaré estas sábanas con los ancianos. Retiró las sábanas y se levantó con la intención de formar una reverencia. Espera, dijo Lan Wangji, sorprendido del leve tono de urgencia en su voz, aún sosteniéndose en la pared. La doncella obedeció, quedando cara a cara a Lan Wangji, y preguntó: ¿Ocurre algo, Su Alteza? ¿Qué estás haciendo? No comprendo su pregunta, Alteza. Las sábanas. ¿Por qué las ensuciaste con eso? Lan Wangji sería un mentiroso si diría que no vio la molestia en los ojos de Wen Qin.
La Omega suspiró con todo el cansancio que jamás había visto en una mujer, y mirándole a los ojos habló. Así que ese tonto no te dijo. No era una pregunta, era una afirmación cargada de molestia. Su Alteza se ha casado con el emperador. No importa lo importante que sea su Alteza en Guzulán, esos ancianos le ven como solo un Omega. Por lo tanto, debe cumplir con su deber y demostrar que tiene derecho de tener aunque sea un poco de paz. Así que tan solo estoy cumpliendo mi deber y nada más. Estoy llevando las sábanas de su Alteza con la muestra de su consumación y la respuesta afirmativa al consejo, y nada más. Lan Wangji quiso hablar, pero la mano de Wen Qin detuvo sus intentos. Este es un secreto entre su Alteza y yo, y debe quedarse de esa manera. Usted cumplió y yo cumplí, nada más. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué le ayudaba? ¿Por qué se esforzaba en cubrirlo? Primero, porque entiendo lo incómodo que debe ser estar en un lugar donde nadie puede protegerle. En segunda, porque odio los problemas que esos ancianos hacen por nada. Y tercero, porque cumplo con mi deber. Lan Wangji se quedó pensativo. No comprendía lo que pasaba, así que Wen Qin aprovechó la oportunidad para dirigirse hacia la puerta, y giró en dirección de Lan Wangji para despedirse adecuadamente. Pero nuevamente una pregunta del Omega la detuvo. ¿Quién te ordenó esto? ¿Quién más sería, Su Alteza? El emperador en persona. ¿Qué? La doctora continuó. La emperatriz debía dormir cómoda. Dejar la mancha sobre las sábanas antes de que la emperatriz descansara sería de mal gusto. Es mejor colocarlas a esta hora de la mañana, cuando la emperatriz despertara. Esas fueron las palabras del emperador, Alteza. ¿Wei Wuxian había ordenado esto? ¿Wei Wuxian estaba protegiendo su integridad? Wen Qin hizo una reverencia y al fin dijo: Esta doctora pide permiso a la emperatriz para retirarse. Concedido. No, Lan Wangji no podía salir de su impacto. Y la doctora se fue. ¿Qué estaba pasando? Primero, como un niño caprichoso, ese hombre obligó a su hermano a entregarlo como su esposo. Luego, hacía una ceremonia escandalosa en la que todos se enteraron que Lan Wangji se había casado con él. Después, le daba el susto de su vida y luego le trataba de la manera más respetuosa que nunca imaginó recibir aquí. Le respetaba, le halagaba, le permitía dormir solo y luego mandaba a un médico a encubrir su aún castidad ante un grupo de ancianos, salvando así su dignidad. Ese hombre era muy raro, el más raro de todos. Jamás imaginó que el matrimonio fuera así. Ningún libro habló de un Omega siendo tratado como figura de cristal por su marido. Un marido que no tomaba lo que por derecho nupcial le correspondía. No estaba preparado, pero sí aliviado. Al menos por el momento podía respirar. Estúpido Wei Wuxian. Entonces la puerta volvió a ser golpeada. Estos sirvientes piden permiso a la emperatriz para entrar. Una voz suave, pero gentil, se escuchó del otro lado de la puerta, dirigiéndose a Lan Wangji. Concedido. Lan Wangji regresó a la cama, sentándose en ella, justo en el momento que las puertas fueron abiertas. Ante sus ojos, 4 individuos formaron una fila horizontal e hicieron reverencia cuando las puertas fueron cerradas. Estos sirvientes presentan saludos a la emperatriz, y de la misma manera nos ponemos a su servicio. Sus saludos son aceptados, y comprendiendo las palabras, los sirvientes se levantaron. Entonces la mirada de Lan Wangji se posó en la pequeña figura ante él. Esa niña era la que le atendió ayer, tan linda con la belleza floreciente de la madurez. La chica sonrió y entonces habló. ¿A quién se presenta la emperatriz? Es un honor servir Su Alteza como su doncella personal. Akin, así que así se llamaba. El bambú no se parecía a nada al ser energético que parecía ser hacia su persona.
pero la mirada seria llena de determinación de Akin hablaba de su compromiso. Los otros sirvientes se presentaron rápidamente, siguiendo el ejemplo. Alian y Ayun se presentan a la emperatriz, dijeron al unísono el Omega y la doncella, de apariencia similar. ¿Mellizos tal vez?, pensó Lan Wangji. Es un honor servir, Su Alteza. La voz tranquila y serena de los sirvientes le recordaban a casa. Al parecer, Wei Wuxian había elegido un personal que él fuera capaz de soportar. A Xiao se presenta a la emperatriz. Será un honor servir a Su Alteza. Se presentó el Omega de apariencia pequeña y delicada. Al parecer, todos rondaban de entre los 15 o 17 años. Akin, Alian, Ayu, A Xiao. Esta emperatriz espera mucho de sus servicios. Sabía que podían ser palabras vacías, pero no podía ser indiferente. Estos sirvientes cumplirán con su trabajo eficientemente, y en la reverencia que los cuatro le ofrecieron, Lan Wangji vio honestidad. De inmediato, sus costumbres matutinas volvieron a su cabeza. Pero, como parecía esperarse de la eficiente Akin, ésta se le adelantó. Con todo respeto, Su Alteza, estos sirvientes han venido para preparar el baño de la emperatriz. Asimismo, asistirlo con las túnicas de Su Alteza. Gracias, Akin. Esta emperatriz quisiera saber dónde está el emperador. Debía calcular sus movimientos. Con una sonrisa gentil, la Omega contestó. Esta doncella responde. El emperador aún yace en sus habitaciones. Como todos los días, el emperador no saldrá hasta que sean las 9 de la mañana, la hora en que su majestad despierta puntualmente. ¿9 de la mañana? ¿Qué persona podría despertar a esas horas? No importa, eso le daría tiempo de encargarse de cierta cinta. Está bien. ¿La tina y los instrumentos están aquí?, preguntó a Akin. Cada uno de ellos. La habitación ha sido adecuada según los gustos de la emperatriz, de acuerdo a las instrucciones que el rey de Gusulan le dio a estos sirvientes. Su hermano siempre preocupado por él. Perfecto. Preparen todo y quiten todo esto, indicó a los sirvientes, refiriéndose a la decoración. Como ordene Su Alteza. Y de la misma manera, cuando le saludaron, hicieron una reverencia y comenzaron sus labores. Recogieron los velos y decoraciones de oro, deshaciéndose de las pantallas que limitaban el espacio de la habitación. Solo cuando el último velo de la cama fue quitado por Akin, Lan Wangji se dio cuenta de lo parecido que esta habitación era al Ginshi. Cada decoración, cada pared, incluso la alfombra del suelo, era tan similar a casa. Era sencillo y ordenado, sin las pantallas que le dividían del resto de la habitación. Lan Wangji sintió que al fin podía respirar. La cama solo era una esquina de la alcoba, digno de una emperatriz, y al otro extremo de la habitación, los sirvientes prepararon la tina, mientras Lan Wangji divisaba a la distancia los rollos que habían sobre el escritorio de madera negra frente a la ventana. Entonces, la voz de Akin rompió su burbuja de concentración. Alteza, la tina está lista. Bien, me bañaré yo mismo. Está bien, Alteza. ¿Esperamos en la habitación para asistirle con sus túnicas? No te preocupes, vengan en 20 minutos para el resto. Como Su Alteza ordene, dijeron al unísono. Estos sirvientes piden permiso a la emperatriz para retirarse. Concedido. Con una sonrisa gentil de cada uno, Akin tomó la delantera, siendo seguida por los sirvientes, y así Lan Wangji quedó solo en esa enorme habitación. Lan Wangji miró la bañera con alivio, y pudo oler las fragancias de jazmín colocadas cuidadosamente en el agua caliente. Había varitas de incienso sobre el escritorio, y encendió una. Cuando el aroma llenó su olfato, Lan Wangji se relajó,
despojándose por completo de cada prenda colocada con cuidado en la cama, y corroboró que la toalla estuviera cerca, justo como le gustaba. Y así, Lan Wangji entró en la bañera, dejando que el agua le permitiera relajarse por primera vez desde que llegó a Jining. Tenía derecho de hacerlo, para dejar de pensar en tonterías, en sentimientos de impotencia y nostalgia por su hogar y extrañas mezclas aromáticas. Lan Wangji cerró los ojos, dejando que las fragancias en el agua, el incienso y las velas del lugar relajaran sus músculos. No podía quejarse. Había recibido un buen trato, un buen servicio y un baño caliente a las 5 de la mañana, justo como le gustaba. Y solo por un momento, un minuto tan minúsculo como una pestaña, agradeció a Wei Wuxian. Tal vez no era tan estúpido después de todo. «Eres el hombre más estúpido que he conocido en toda mi vida», fue el grito de reclamo que se escuchó cuando las puertas de los aposentos del emperador fueron abiertas de golpe por la doctora Wen Qin ante los aterrados ojos de los guardias. Cualquiera que fuera listo sabía que no había persona con el sueño más pesado que Wei Wuxian. Dormía plácidamente hasta que se le antojaba, despertando la mayoría de las veces con un humor pasable o milagrosamente alegre. Pero si alguien se atrevía a tener la osadía de despertar al emperador antes de tiempo, y más de una manera tan ruda, podría preparar su testamento y despedirse de su familia, porque nada en el mundo era más terrorífico que el emperador molesto y con ganas de asesinar a alguien. Pero al parecer la dama Wen, que entró como alma que lleva al diablo, arrancando sábanas de la cama que cubrían a Wei Wuxian, sin el más mínimo toque de piedad ante un emperador con fama de asesino demoníaco. Eso no le importaba en lo más mínimo, todo lo contrario. Podía pararse altiva ante el alfa como si de un niño pequeño se tratara. «¡Cierren las puertas de inmediato!», gritó Wen Qin a los guardias, que conociendo el genio de la mujer obedecieron, quedando sola con ese terrible hombre, el señor del cultivo demoníaco, el terrible demonio que mató a todo el ejército Wen y la familia imperial, con solo una canción de flauta terrorífica, el terrible patriarca Wei Wuxian, y el alfa que estaba temblando de miedo. «¡Ay, Wen Qin! Eres demasiado cruel con este emperador. Mira que despertarlo a estas horas, eso es inhumano. Son las 7 de la mañana. Todo el palacio ya está trabajando. El único holgazán aquí es su majestad». No importara el tono que sonaba en la voz de la Omega, no había ni una pizca de respeto para el hombre que buscaba salvar sus sábanas con un rostro melodramático. La mujer de inmediato las arrojó al suelo, lejos del emperador. «Wei Wuxian, sabía que sin importar cómo y de qué manera llegases a este lugar, cuando decidiste casarte con Han Wanyu no podía ser más caprichoso. Consideré que en verdad tenía sentido porque todo el mundo quería matarte, pero al menos de la manera más tonta pensé que le dirías la verdad a tu ahora emperatriz». Wei Wuxian suspiró, tocando los vendajes en su cuello. Lan Wangji, su lindo esposo, se veía como un sueño, pero el miedo que oí en el sándalo y el jazmín le hicieron sentir un desgraciado. Era como un conejo atrapado, y nada rompió más el corazón de Wei Wuxian que eso. Sentándose en la cama de forma descuidada, apoyó su peso sobre sus palmas y habló. «Ay, Wen Qin, este emperador hubiera muerto ayer a manos de su emperatriz si no hubiera usado energía resentida. ¿De verdad crees que en el estado tan asustado que estaba yo podría decirle algo y lograría que me creyera? Pues si se asustó fue por tu culpa. ¿Quién llega con una jarra de alcohol sin darle su séquito aún, o permitirle que su guardián personal le ofreciera confianza quedándote detrás de la puerta? ¿Cómo te sentirías en su posición? Arrebatado de su familia, solo en un lugar ajeno y desconocido, obligado a casarse con un alfa con pésima fama y cara de pervertido». «No soy un pervertido», intentó defenderse,
pero el recuerdo de Lan Wangji, casi a un instante de llorar la noche anterior, le hizo pensar que tal vez Lan Wangji sí lo veía así. Con un suspiro cambió de tema. Tal vez tengas razón, pero ¿hiciste lo que te pedí? Así es, y al parecer tampoco le hablaste de eso. Estaba demasiado perdido con mis acciones. ¿No entiendes nada? No importa que su cara no exprese nada. Pude olerlo hasta en sus prendas. Tiene miedo, Wei Wuxian. ¿Miedo de mí? Obviamente. ¿Quién no lo hace hoy en día? Wen Qin se dirigió a la ventana, abriéndola sin importarle la expresión del emperador. No hay nadie que no hable del terrible emperador de la cultivación, quien se adueñó de Jilin. Lastimó a 3000 cultivadores y a la familia imperial de los Wen. Te has hecho de toda una fama. Tú y yo sabemos que la mitad de eso no es cierto, Wen Qin. Reclamó como un niño pequeño y caprichoso. Sí, pero tu esposo no. Él piensa que está casado con un villano, y eso es tu culpa. Atente a las consecuencias. ¿Y qué se supone que debería hacer? Hemos arreglado lo de la mancha. Le he dado una habitación tan similar a su antiguo hogar tanto como pude. Le di de séquito a los soldados más fuertes, el consejero más sabio y los sirvientes más eficientes de este palacio. Por poco le doy a Wenin. Además, permití que su guardián en Gusu viviera aquí. Sé que él ha de estar merodeando por doquier y podría usar esa información en mi contra en cualquier momento. ¿Qué más debería hacer? No es suficiente. El cambio es muy grande. Tendrás que ser paciente. Han Wanyu tiene que acostumbrarse, y entre más cosas que le recuerden a su hogar y seas menos estúpido, él podrá adaptarse. Al menos esa es mi opinión. Recuerda cómo se despidió de ti el rey de Gusu cuando tuvo que marchar. Claro, que Wei Wuxian lo hacía. Nadie le había visto con tanto odio mal disimulado como Lan Zichen el día de ayer. Gusu requería de su rey, y Lan Zichen había partido hacia el deber con molestia y cansancio, pero no antes de advertirle, de la manera más mortal y falsamente cortés que pudo. Su Alteza, le felicito por su boda. Que los cielos sean testigos de sus acciones en este matrimonio. Pero como hermano de la emperatriz, quisiera recordarle, si hay un rasguño, una marca o una lágrima de dolor en mi hermano, su visita a Wenrohan no tardará en llegar. No queremos que pase a la historia como algo peor de lo que ya es, ¿verdad? Dios, Lan Zichen sí que daba miedo. Muy bien, te prometo que me esforzaré. Prepararé el mejor regalo para mi esposo. Pero debe ser un buen regalo, uno adecuado a Han Wanyu, a la altura de una emperatriz, pero respetando los gustos de Lan Wangji. Se sentó con los brazos cruzados en una pose pensativa. Él es como una nube, de apariencia suave, pero con la elegancia y belleza de una orquídea. El más hermoso de todos, y gustos sencillos según la habitación que le di. No es fan del maquillaje o las joyas excéntricas. Tal vez ame más la lectura que el bordado. Y como si de una revelación se tratara, Wei Wuxian sonrió, levantándose de la cama con una brillante sonrisa. Lo tengo. El mundo realmente debe estar viviendo su último día. El emperador de la cultivación tuvo una idea, declaró mirando los primeros toques del amanecer entrando por la ventana. Y tú me ayudarás, declaró como si de un decreto se tratara. ¿Qué? Tenemos mucho trabajo por delante, Wen Qin. Nunca debió estimular su cerebro. Lo peor de ello es que ahora estaba dentro de su malvado y estúpido plan. No había duda de nada. Wei Wuxian en verdad era el hombre más estúpido que había conocido en la historia, arrastrando a todos en sus tontos planes. Tal vez no era el hombre terrorífico del que todos hablaban, pero ahora Wen Qin sentía que viviría una fastidiosa tortura por su lengua suelta. Maldito emperador, estúpido Wei Wuxian. Hola a todos.
Mi nombre es Annie Grace. Estoy a cargo de este podfic y quiero agradecerles a todos por las visitas anteriores que le dieron. En verdad, estoy muy feliz en realizar este proyecto. Es algo que quería hacer hace bastante tiempo, pero no había podido. También le quiero agradecer a Dayana Matsuyama por permitirme hacer este podfic con su fanfic. Me agrada demasiado y me gustaría que a todos les gustara también. Creo que me ha enganchado tanto desde la primera vez que lo leí que me nació hacer esta idea. Bueno, sin más, quiero agradecerles de nuevo por haberlo visto. Esperen hasta la otra semana, un capítulo nuevo. Hasta la próxima. Este es un podfic realizado por Annie Grace.